José Luis. Vamos a ver una píldora de lo que es el módulo de amortizaciones en Sage 50 y cualquier duda que tengáis la podéis remitir al chat y en la medida de lo posible os la resolveremos si es posible, si no pues os tomaremos nota y ya miraremos de resolverla, ¿vale? Vale, pues lo primero que tenemos que saber es que el add-on de amortizaciones es un add-on que se activa, ¿vale? Por licencia, Sage 50 te permite activar este add-on. Por defecto no viene. Por defecto viene lo que es el estándar de compras, ventas y contabilidad, pero luego existen add-ons que podemos activar. Uno de ellos es el de amortizaciones, ¿vale? Para poder activar el de amortizaciones tenemos que venirnos al apartado de add-ons. Y en el caso que yo lo tengo activado, pero en el caso que no estuviera activado, deberíamos de darle al botón de instalar, ¿vale? Una vez que el add-on lo instalas, el programa lo que va a hacer es un proceso interno de activar por base de datos el módulo, porque el módulo ya está instalado realmente, simplemente lo que hace es activarlo, ¿vale? En el momento de la activación, el programa te va a echar de la aplicación y te va a obligar a volver a entrar. Es en ese justo momento cuando tendréis la opción dentro de los menús de amortizaciones, ¿vale? En este caso es este menú, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿cómo estructura el módulo el apartado de amortizaciones? ¿Vale? Pues si me vengo al apartado de amortizaciones, podéis hacer que el escritorio automáticamente, cuando estéis en el apartado de amortizaciones, te cambie a un escritorio personalizado. Esto es un tema de Sage 50. Se le puede decir que en función del módulo que estamos, qué escritorio tenemos por defecto. ¿Vale? En este caso yo no lo tengo configurado así, pero lo puedo. Vale, entonces dicho esto, una vez que el módulo lo tenemos activado, ¿vale? Sin el módulo activado no vamos a ver la funcionalidad de amortizaciones, ¿vale? Pero una vez activado el módulo, nos va a aparecer lo que es el menú de amortizaciones, todo lo que son las opciones relacionadas, ¿vale? En este caso tenemos el apartado de archivos, donde vamos a tener los mantenimientos, el apartado de asientos para la generación de los asientos de amortizaciones, el tema de los listados, que hacen referencia solo y exclusivamente al módulo de amortizaciones, y el proceso de recálculo de amortizaciones dentro del menú de herramientas, ¿vale? Como veis, el menú está simplificado porque solo habla de la aplicación del add-on de amortizaciones. Igual que si yo me cambio de módulo, va a hablar única y exclusivamente del área de contabilidad. Vale, dicho esto, entramos un poquito en materia, ¿vale? Nada más que vamos a archivos, partidas de inventario, si trabajamos con listas previas, lo primero que va a hacer la aplicación es abrir una de las listas previas, ¿vale? Para los que ya estéis familiarizados, pues es una vista previa dijéramos, de la tabla donde están las partidas de inventario y desde aquí podemos hacer una serie de acciones, ¿vale? Podemos editarlas, podemos exportarlas, imprimirla, revisar la tabla de amortizaciones, bueno, una lista previa, ¿vale? Si yo entro en cualquiera de las partidas de inventario que tengo creada, ¿vale? Pues lo primero que tenemos que saber es que tenemos que crear la cuenta de activo, ¿vale? Normalmente las cuentas de amortizaciones son cuentas que del grupo 2, ¿vale? Las cuales que al tercer nivel se le especifica que es una cuenta de amortización, ¿vale? Por eso el sistema lo detecta como una cuenta de amortización, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer uno, pero para que lo veáis, cuando damos de alta la cuenta es en este momento que él detecta que es una cuenta de amortización y hay que informar de las cuentas de pérdida de inmovilizado, de dotación de amortización y de amortización acumulada, ¿vale? Aparte, en el momento de la generación tenemos que informar del tipo de amortización y el porcentaje contable y fiscal que tiene. Voy a dar de alta una para que la veáis. Vamos a dar de alta pues la 213.3, por ejemplo. Ay, perdón. Vale, en el momento en que lo generas te dice que no existe, es correcto, le dices que sí, que no existe, ¿vale? Y aquí le pones pues lo que corresponda, lo que queramos. Tenemos que informarle de las cuentas. Esto cada uno tendrá la cuenta que él considere.
En este caso yo lo voy a hacer lo más estándar posible. El tipo de amortización es un código y un nombre que se establece, ¿vale? Aquí si le decimos que la amortización de 5 años, pues aquí le informaremos de los años, si corresponde los meses también se le puede informar, y el porcentaje de amortización, ¿vale? El porcentaje de amortización contable. Este es el porcentaje que realmente va a aplicar para la generación de los asientos, ¿vale? La tabla de fiscal, el porcentaje fiscal, es no lo tiene en cuenta a la hora de generar los asientos, ¿vale? Y es más una tabla informativa. Si yo le digo que es 5 años, pues seleccionaría. ¿Vale? Por defecto ya me calcula un valor de porcentaje, pero yo esto lo puedo cambiar. ¿Vale? Si quisiera podría llegar a cambiar. ¿Vale? De esta forma ya hemos creado esta cuenta, ¿vale? Que luego vamos a utilizar. Como os he dicho, ¿cómo sabe que es de amortización? Porque al nivel 3 está marcada que es una cuenta de amortización. ¿Vale? En el momento en que yo le doy la cuenta del activo, me pide una referencia. La referencia la puedo introducir manual o lo que podemos hacer es que sea un contador. ¿Vale? De hecho, es un contador, no se puede repetir esa referencia, pero ahí podríamos poner cualquier otra referencia, ¿vale? Si es una matrícula o un bastidor o lo que consideremos, siempre y cuando teniendo en cuenta que hay un ancho fijo, ¿vale? Por eso lo del contador. Le ponemos el importe. En el apartado de general, ¿vale? Veremos que nos dice que si la amortización es de tipo anual, mensual o no amortizable, ¿vale? En función de lo que necesitemos, ¿vale? Tenemos que desplegar este selector simple y seleccionar la opción, ¿vale? Yo voy a partir de la base de que es mensual y el método puede ser o lineal, degresivo, número de dígitos creciente o número de dígitos decreciente, ¿vale? La gran mayoría de usuarios utilizan el lineal, ¿vale? Es decir, que es un importe que la aplicación va a calcular, pero siempre lineal. El degresivo va en función de si necesitamos de que nos vaya calculando de una forma degresiva los importes, ¿vale? Y el número de dígitos creciente y decreciente es si nosotros queremos tener una amortización más manual, ¿vale? En el caso de que queramos nosotros fijar esos importes en función de los años que queremos establecer, ¿vale? Hacemos el método lineal, fecha de alta de la amortización, la fecha que corresponda, fecha de inicio de la amortización, y el programa nos va a calcular la fecha de fin cuando aceptemos, ¿vale? Ya verás que este es un campo que está inhabilitado, no se puede tocar, igual que no se puede tocar estos botones con estas opciones que tenemos en gris, ¿vale? En el momento en que aceptamos, el programa nos calcula esto. Por lo tanto, nosotros no tenemos el control sobre estos campos. Estos campos son campos de solo lectura, los cuales la aplicación son los que va a llevar el tratamiento, ¿vale? De la información. Y veremos que él nos ha creado la tabla contable, ¿vale? Él automáticamente genera la tabla, esto lo guarda dentro de una base de datos de partidas de inventario y tiene la tabla esta estructurada. Por lo tanto, es automático, ¿vale? La tabla fiscal es una tabla que la monta también el propio sistema, ¿vale? Ya digo que no es una tabla que va a utilizar para la gestión de los asientos de amortización, pero que es una tabla que nos permite pues, hacer otra visión de la amortización. Las cuentas que previamente hemos establecido. Si queremos aplicarle una observación a esta partida de inventario, ¿vale? Es un campo observaciones, sin más. En el momento en que aceptas el valor que pongamos aquí, nos lo va a arrastrar a la parte superior, ¿vale? Con lo cual os sirve como un título realmente, ¿vale? Es el encabezado, dijéramos, de esa partida. De esta partida con esa referencia. ¿Vale? Y aquí, en función de si viene de un asiento de un asiento de compra, pues aquí nos arrastrará información que el propio programa, veremos a posteriori, que nos lo permite, nos arrastra información de la propia contabilidad. ¿Vale? Vale, de esta forma
realmente ya hemos creado lo que es la partida, ¿vale? Ya la tenemos aquí, en la lista previa nos aparece, ¿vale? Y ya nos ha generado toda la tabla relacionada. ¿Qué tenemos en la parte superior? En la parte superior podríamos volver a generar una nueva cuenta de amortización, una nueva partida, editar, eliminar, localizar, que es simplemente el buscador, ¿vale? Y las opciones de revisar la tabla de amortización o el cambio de cuenta, ¿vale? Revisar la tabla de amortización, está hablando de la tabla de amortización contable, ¿vale? Si tuviéramos que hacer algún cambio, ¿vale? Él nos va a editar esta pantalla para que lo pudiéramos hacer, ¿vale? Si no vamos a esta opción no nos va a dejar, lo va a dejar en modo solo lectura. El cambio de cuenta es si queremos cambiar, por el motivo que sea, la cuenta del activo y la referencia, ¿vale? Nos va a permitir hacerlo. Es como un cambio de cuenta contable, realmente. Bien, una vez que hemos generado la cuenta de la partida de inventario, nos venimos al apartado. Bueno, aquí es las cuentas, es el mantenimiento, lo que hemos visto antes. Lo que hemos visto antes del mantenimiento, no te lleva al mismo sitio, no hace falta entrar mucho más en este aspecto. Aquí lo mismo, es los mantenimientos que hemos visto desde el apartado de partida de inventario, pues son los dos mantenimientos asociados. Nos vamos al apartado de asientos, de generación del asiento, y aquí sí, aquí es donde le vamos a decir que nos genere, en función de las amortizaciones y del mes que necesitamos, los asientos de amortización, ¿vale? Si os fijáis, esto tiene un seleccionable, el cual nos va a permitir una selección múltiple, ¿vale? Si quisiéramos hacerlos todos de golpe, pues podríamos llegar a seleccionar los diferentes meses. Yo en este caso voy a dejar el mes en curso, él me propone el mes en curso, la cuenta que yo quiero hacer, le puedo decir o una cuenta en concreto o le puedo decir directamente todas, ¿vale? En el momento en que preselecciono uno, aunque aquí está en solo lectura, realmente tengo una selección realizada. Y si quisiera lo mismo, podría seleccionar las diferentes referencias. El tipo de amortización es importante, es lo que previamente hemos configurado en el apartado anterior. Y si quisiéramos agruparlo por cuenta. Vale, la que acabamos de hacer, el mismo sistema ya nos va a arrojar la información en una pantalla previa. Nos dice que tenemos para el mes de junio, en esta cuenta y esta referencia, este importe a amortizar. ¿Vale? Aquí va a tener las cuentas que él va a utilizar para la generación del asiento, ¿vale? Y el porcentaje contable que nos va a generar. Si os fijáis aquí hay un apartado de asiento, el cual está vacío. En el momento de la generación, aquí rellenará qué asiento es el que ha generado esa partida. Si yo selecciono, ¿vale? Podría llegar, si tuviera más líneas, seleccionar todo y le digo contabilizar. Él me ha generado directamente el asiento. Y en la columna de asiento, donde realmente antes no tenía ningún dato, él me ha rellenado el asiento que ha generado, ¿vale? Pudiendo navegar directamente desde el propio listado. ¿Vale? ¿Qué nos ha hecho, aparte de las, bueno, cómo monta el concepto, lo monta en función de la cuenta y la referencia, ¿vale? Aparte de esto, una vez que hemos contabilizado, si nos fuéramos a las partidas de inventario, veríamos que en esa cuenta ya nos ha marcado que tiene una amortización de 125 euros en este caso, ¿vale? Esa información la tiene guardada en su tabla internamente. Si yo me fuera a navegar hacia la tabla, veremos que él nos ha marcado automáticamente el check de amortizado, ¿vale? Lo ha hecho solo. Si estamos en el ejercicio en curso o posteriores, el control de este check lo va a llevar la aplicación, ¿vale? Nosotros no vamos a poder marcarlo, ¿vale? Es la propia aplicación en función de la generación de los asientos de amortización cuando él va a marcar que está amortizado. Por lo tanto, no se puede modificar eso, ¿vale? Desde aquí, como ya está amortizado,
nos va a permitir navegar hacia el asiento. Si yo me pongo en otro, me va a decir que no existe ningún asiento relacionado. Con lo cual, ¿qué es lo que ha hecho la aplicación? La aplicación en el asiento tiene un campo clave interno que relaciona la tabla o el módulo de amortizaciones con el asiento que está en la base de datos de contabilidad, de asientos dentro de la gestión. Por eso él sabe esa relación entre cuál es el asiento y si está amortizado o no está amortizado. ¿Vale? Bien. Dicho esto, como veis, podría llegar a crear una amortización anterior. Voy a crear una anterior para que veáis que puedo meter de ejercicios anteriores y que veáis que yo puedo marcar esto como amortizado. Podría llegar a crear o podría hacer una referencia nueva, ¿eh? No tengo ningún tipo de problema. Me va a dar la referencia 2. Aquí le voy a decir que es mensual. Le digo que el inicio va a ser el año 2020, por ejemplo. El alta de la amortización y el inicio de la amortización también el 2020. Vale. En el momento que acepto, él me calcula la fecha, me genera la tabla, pero si os fijáis, me ha metido los periodos a partir de cuando yo le he dicho que es el inicio de la amortización. Esa tabla de relación, como hemos dicho, si yo intentara hacer este check no me va a dejar, él no tiene esa posibilidad, porque esto lo tiene que hacer la propia aplicación, al estar en el ejercicio en curso. ¿Vale? Pero sí me dejaría marcar los meses anteriores y ejercicios anteriores. No me ha dado ningún tipo de error y si yo saliera de la aplicación me diría que yo he amortizado esto. Pero sí que es cierto que si yo navego a la tabla, internamente, él no tiene una relación de un asiento, porque no lo ha generado la propia aplicación. ¿Vale? Pero sí que nos permite poder crear una partida de inventario donde el inicio son ejercicios anteriores. Si yo hiciera de esta partida, de la partida 2, el asiento, veréis que me propone todos los meses. En este caso solo le digo el mes 6, pero si yo le digo seleccióname todos los meses, lo puedo hacer de forma manual, pues él me va a proponer todos los meses, pudiendo yo contabilizar directamente. Y él automáticamente me ha generado todos los asientos de la amortización. Dentro, obviamente, del periodo. Si os fijáis, coge la última fecha del mes que yo he hecho la amortización. Por lo tanto, yo podría llegar a hacerlo ahora, como lo acabo de hacer, que él me lo va a meter dentro del periodo que se corresponde. Vale, vamos a hacer otro tipo de partida. Y ahora le voy a decir que va a ser anual. La misma tipología. Le vamos a decir ejercicio 2020.
pero en este caso le he marcado como tipo anual. La parrilla cambia, ¿vale? La parrilla ahora ha cambiado, ¿vale? A pesar de que sí que nos pone el detalle de los meses, porque internamente en la tabla lo tiene guardado, ¿vale? Pero la parrilla ha cambiado, ¿vale? Y nos va a permitir hacer lo mismo. Es decir, que eso está amortizado y si yo intento el ejercicio en curso me va a decir que no. Pero eso no me exime de poder hacer el asiento de amortización anual. Me lo muestra aquí y me lo contabiliza. ¿Vale? Vamos a hacer otra casuística diferente. Si le decimos no amortizable, es una partida de inventario, pero que no va a generar los asientos contables, ¿vale? Esa es la casuística que tiene el marcarlo como no amortizable. Vale, si yo le digo degresivo, veréis cómo monta la tabla. ¿Qué nos ha hecho? Nos lo ha hecho de forma degresiva, el cálculo. ¿Vale? Por lo tanto, en función de cómo lo configuremos en el momento del alta, el sistema se va a comportar de una forma o de otra. ¿Vale? Si yo hiciera los asientos de amortización, ¿vale? Me va a mostrar los que tengo pendientes. ¿Vale? Pudiendo yo aquí pues, seleccionar los que yo quiero directamente, seleccionarlos todos y que me lo contabilice. ¿Vale? De esta forma lo hace masivamente. Vamos a hacer otra casuística. Vamos a decir que es mensual. Al final aquí vosotros vais a poder un poquito gestionar cómo queréis generar la amortización. ¿Vale? De entrada, ya os digo que lo normal y lo habitual y lo que casi todo el mundo utiliza es un tipo mensual y que sea lineal. ¿Vale? No utilizan ni número decreciente, pero las opciones están por aplicación y por lo tanto yo os las muestro. ¿Vale? ¿Yo puedo variar esto? Sí, pero tener en cuenta que en el momento de que yo lo modifico, él automáticamente me va a hacer una revisión. ¿Vale? Me va a decir que tengo un descuadre. Tener en cuenta que si modificáis los importes que él ha calculado, no puede haber un descuadre. Un momentito.
Vale, pues lo que os comentaba, el sistema nos calcula los importes y nos cuadra, pero si tuviéramos algún descuadre, él nos va a informar, ¿vale? Y nos va a decir que lo tenemos que corregir, obviamente. ¿Vale? Pero podríamos llegar a jugar con esto. Y sumarle aquí 1 euro, por ejemplo. Bueno, en este caso le estoy generando 1 menos. ¿Vale? Es decir, el botón de descuadre lo mostrará de forma automática, está oculto. ¿Vale? Solo lo va a mostrar en el momento en el que cambiemos los importes. Y si hacemos una ¿vale? Lo hace a la inversa. ¿Vale? Por lo tanto, en función del seleccionable simple que estamos seleccionando, el comportamiento o la tabla que nos va a montar contable variará en función de lo que le hayamos dicho. A nivel de la pantalla de asiento no tiene nada más que simplemente nos muestra unos filtrados y unas opciones, las cuales en función de lo que tengamos que realizar, de amortizar, nos lo va a hacer automáticamente, ¿vale? No tiene otra. Solo el botón de contabilizar, la posibilidad de navegar hacia el asiento o la posibilidad de navegar hacia la partida, en este caso. ¿Vale? Si yo cojo esta, pues me va a navegar hacia la partida que yo ya tenía. Yo selecciono eso y la contabilizo. Me genera el asiento 54 y puedo navegar desde aquí hasta el asiento. Listados. Las partidas de inventario, donde podemos tener un selector de fechas, ¿vale? Donde podemos tener el selector de cuentas. Obviamente solo me va a mostrar las cuentas que hacen referencia a las cuentas de amortización. ¿Vale? Él tiene internamente memorizado o guardado el select de que solo nos muestre las cuentas de nivel 2 y las referencias asociadas a esas cuentas. ¿Vale? De alta, de baja o de final de amortización. ¿Vale? Esto lo tendremos aquí. Porque yo puedo, en el momento de coger una partida, ya puedo decir que esta, en este caso la he marcado como baja, pero podría coger otra y podría marcarla que es baja. Me habilita el botón, le digo que es baja, el motivo por el cual es baja, por lo que sea, y acepto. Vale, vamos a cambiar. Esta ya está sentada. Esta seguramente no. Vale. Me la marca como baja, me pone el literal en rojo y me ha hecho me ha matado todo el proceso de lo que quedaba pendiente. ¿Vale? Le ha generado aquí de forma automática.
¿Vale? Si yo me fuera a los asientos. Pues el último. Me va a generar el asiento definitivo de la baja. Otra forma de verlo, el tema de amortizaciones. A ver, las cuentas de amortización, lo mismo que hemos visto. Tenemos un listado donde nos va a salir todas las cuentas, las descripciones que nosotros hayamos puesto, el número de referencia y las cuentas contables de pérdida de gastos y acumulada, ¿vale? Con sus porcentajes. Esto en todas las pantallas lo podréis imprimir, lo podréis previsualizar, lo podréis exportar a Excel, ¿vale? Todo esto, lo estándar que permite es AG50. Este report lo podéis editar, es un report de impresión, lo podéis modificar yendo al editor de report de SAGE y lo podréis exportar a CSV, Excel, lo que nos permite. Todas las pantallas de SAGE 50 tiene todas las opciones de exportación y de impresión. Vale. Podría llegar a hacer una compra y que me generara la amortización. Esperaros que os llevo ya la pantalla, si me lo permite. Veréis que me abre automáticamente la pantalla, ¿vale? Pudiendo yo aquí dar de alta lo que es la partida. Me lo ha hecho él automáticamente, ¿vale? Y me ha identificado automáticamente el bien, lo ha hecho automáticamente. ¿Vale? Por lo tanto, él, en el momento de la generación, si está generado desde el módulo de contabilidad, arrastrará esa información. Si no, la podríamos poner manualmente. Pero si lo generamos desde el módulo de contabilidad, nos estará enlazando con el módulo de amortizaciones. ¿Vale? Esto es lo estándar de SAGE 50 en la generación de la compra. Y si hubiésemos hecho algún tipo de cambio en la tabla, nos permitiría realizar una serie de acciones, en este caso, o bien un recálculo de amortizaciones o comprobar incidencias o el recálculo del valor neto. ¿Vale? Si yo le doy que me compruebe incidencias, yo he generado unas incidencias y él me las va a mostrar. ¿Vale? Me va a decir, pues porque tengo 12 errores, porque me he equivocado y tengo unos periodos descuadrados, ¿vale? Me va a informar de qué periodos son los que están incorrectos, ¿vale? O sea, es una forma de validar que la información que hemos generado es correcta y si no es correcta, que nos va a permitir lanzarnos estos avisos para poder corregirlas. Y como el módulo de amortizaciones en principio no tiene nada más que las opciones que os he mostrado.